Estamos grabando la sesión. Ok. Entonces vamos a ver la segunda unidad. La segunda unidad es circuitos acoplados magnéticamente. Los objetivos de la unidad lo tienen en el EVA, ¿verdad? Aquí en el EVA, en el área, si han estado viendo la plataforma como debe ser, aquí tienen el plan temático, aquí tienen la bibliografía, ¿verdad? Aquí tienen todo. Entonces, en el caso de circuitos acoplados magnéticamente, ¿verdad? Vamos a definir los fenómenos de acoplamiento magnético y su utilidad en los circuitos eléctricos excitados senoidalmente, utilizar adecuadamente el modelo de transformador ideal, autotransformadores, transformadores, así como las relaciones de corriente, voltaje y potencia que los caracterizan. Ya, entonces aquí tenemos los objetivos generales de la unidad. Y entonces vamos a trabajar con circuitos magnéticamente acoplados para luego pasar a respuesta a frecuencia y bipuerto, que son las otras dos unidades que nos faltan. Ok, ¿qué vamos a ver acá? Por ejemplo, vamos a comenzar con la parte de la inductancia mutua. Todos se acuerdan de que L, que el voltaje en L, el voltaje en un inductor, todos se acuerdan que es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. A esto se le llama autoinductancia, porque es una inductancia autoinducida en el mismo inductor, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues hay una relación del voltaje con respecto a la corriente, pero para que haya un voltaje en una bobina tiene que haber una variación en la corriente. De lo contrario, pues el voltaje en la bobina es igual a cero. Entonces, si ustedes se acuerdan en sus cursos de física, nosotros tenemos que el voltaje va a ser igual a N por la derivada de phi con respecto a T, ¿verdad? O sea, acá en este caso, vamos a verlo de esta forma. Vamos a suponer que hay dos inductores acoplados magnéticamente, el inductor L1 y el inductor L2. Si yo no pongo un voltaje en L2 para hacer el análisis, yo diría entonces que todo el campo phi 1, que sería los aportes de phi 1,1 y de phi 1,2, ¿verdad? Van a tener la consecuencia de que phi 1,2 va a inducir un campo magnético en L2 y ese campo magnético va a generar un voltaje V2, donde V2 va a ser igual a esta fórmula que está acá, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, esto que está aquí tiene o el campo magnético, debido a la corriente de la bobina 1 a la bobina 2 con respecto a la corriente I1, a eso que está ahí le vamos a llamar, junto con N, le vamos a llamar inductancia mutua. Y le vamos a llamar la inductancia mutua M21. Yo ya sé que V1 va a ser AL por la derivada corriente con respecto al tiempo. Este voltaje de aquí, el de este inductor, va a ser su autoinductancia, que va a ser esto. Pero en el otro inductor, el voltaje en el otro inductor va a depender de la inductancia mutua M21, ¿verdad? Con respecto a la corriente I1 de T. O sea, B1, en el caso de que B1 va a ser, B2, perdón, va a ser igual entonces a M21. Aquí les dejo qué significa, bueno, M21, que es la inductancia de la bobina 2 respecto a la bobina 1, ¿verdad? Y eso va a ser igual B2, quiere decir que voy a tener dos ecuaciones. Una para B1, que es L1 por la derivada corriente con respecto al tiempo de I1, y voy a tener otra ecuación para B2, que va a ser la inductancia mutua, M21, ¿verdad? Debido a la corriente en la bobina 1, ¿verdad? En la bobina 1, ¿verdad?
hacia la bobina 2. Lo mismo va a pasar si yo hago lo contrario. Si yo excito por este lado del inductor L2, voy a tener que el voltaje en L2 va a ser igual a L2 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, la autoinductancia de L2. Y V1 en el otro extremo va a ser igual a la inductancia mutua, ¿verdad? Debido a la corriente I2 en la bobina 1, ¿verdad? O por la derivada de la corriente I2 con respecto al tiempo. Entonces voy a tener dos ecuaciones similares. V2 y V1 van a estar dados por M12 y M21. Pero M21 y M12 van a ser iguales. Y esa igualdad nos vamos a llamarla M. Y a esa M le vamos a llamar inductancia mutua. Quiere decir que la inductancia mutua en dos circuitos acoplados, ¿verdad? Es la misma si la vemos desde estas dos perspectivas. Quiere decir que M va a estar dado, ¿verdad? Como una inductancia entre ellos dos y va a estar dado en Henry también. Entonces, ¿qué es la inductancia mutua? La capacidad que tiene un inductor de inducir una tensión en el otro inductor, ¿verdad? Y se mide en Henrys, ¿ok? Eso es la inductancia mutua. La capacidad que tiene L1 de inducir un voltaje en L2, ¿verdad? Y se mide en Henry, o la inductancia que tiene, la capacidad que tiene L2 de inducir un voltaje en B1, en L1, ¿verdad? Y medida en Henry. Eso es la inductancia mutua. Entonces, les invito a que den una revisadita en la bibliografía, principalmente en el SAEDICU, ¿verdad? Está muy bien explicada esta parte que está acá. Entonces, para nosotros, la inductancia mutua, pues no nos permite a nosotros saber cuál es la capacidad que tiene un inductor con respecto al otro para inducirle un voltaje. Pero recuerden que no podemos nosotros saber cuál es la dirección de la corriente o cuál es al saber la dirección de la corriente, cómo está el voltaje en el otro extremo. Porque tendríamos que usar la ley de la mano derecha y ya está todo embobinado y no sabemos dónde está. Entonces, por norma, se tienen que poner unos puntos en ambas bobinas. ¿Ya? Esto para transformadores, estos son para transformadores para transformadores lineales, o sea, de núcleo de aire o núcleo de aislante, ¿verdad? Este es el modelo. Fíjense bien que aquí hay un punto y aquí hay otro punto para saber nosotros cuál es la polaridad que tiene de uno a otro. Voy a poner depender por dónde voy a tener la dirección de la corriente. Por ejemplo, si yo conecto aquí la fase y este es el neutro, nosotros convencionalmente vamos a decir que I1 viene para acá. Por lo tanto, la corriente entra aquí, viene para acá. Entonces, ¿cuál entonces es el voltaje en el otro extremo? Para eso se usa esta regla de los puntos. ¿Y qué dice la regla de los puntos? Si una corriente entra a la terminal marcada por la bobina, la polaridad de referencia para la tensión mutua en la segunda bobina es positiva. ¿Qué significa? Que si esta corriente entra por este punto, el voltaje en este punto va a ser positivo, por ende el otro extremo va a ser negativo. Fíjense que aquí entra, quiere decir que este es positivo y este es negativo. Como está más menos acá, una nomenclatura está equivocada, entonces ponemos V2 igual a menos la inductancia mutua por la corriente I1 con respecto al tiempo. Ya, esto es cómo saber qué polaridad tiene el otro extremo al aplicar una corriente por acá. Este otro ejemplo, si la corriente sale de la terminal marcada de la bobina, la polaridad de referencia en otra bobina va a ser negativa. O sea, por ejemplo acá, la corriente aquí está saliendo. Entra por acá y sale del punto, ¿bien? Y si sale del punto, significa que este punto es negativo. Si este es negativo, este es positivo. De referencia. Entonces, como esto está una nomenclatura más o menos,
está errónea, entonces le pongo menos m, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Es decir, que en el otro extremo, igual la corriente sale del punto, por lo tanto, esta polaridad es negativa y esta es positiva, está correcta aquí. Por ende, V1 es igual a m por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, I2. Ok, pregunta sobre la regla de los puntos. Okay. Entonces, Creo que no. simplemente es seguir la regla, ¿verdad? En el caso de las bobinas en serie, o que tengamos que ver una bobina en serie, vamos a tener la siguiente regla para hallar la inductancia equivalente. En este caso, vamos a tener que si la corriente entra a los puntos, en las dos terminales, entonces yo ocupo la ecuación que está aquí arriba. O si las dos corrientes salen de los puntos, ¿verdad? Si esta corriente salen de los puntos ambas, o ambas entran a los puntos, uso la de arriba. De lo contrario, uso la de abajo. Miren, esta corriente entra, pero esta corriente va a salir del punto. Aquí entra y aquí sale. Entonces voy a ocupar esta que está acá, la serie opositiva. ¿Ok? Entonces mi inductancia equivalente va a ser L1 más L2 menos 2 veces la inductancia mutua. Porque no entran los dos ni salen los dos. Uno entra y en el otro sale. Esto lo vamos a retomar más adelante. ¿Ok? Entonces, spoiler. Observen acá. Si yo tengo dos redes acopladas, vimos que este L1 a través de esta corriente iba a inducir un voltaje en L2. Y L2 iba a inducir un voltaje en L1. Quiere decir, ambos voltajes dependen de la inductancia mutua y de la corriente I1 y de la corriente I2. Quiere decir que esta es una fuente de voltaje dependiente de... Esta es una fuente de voltaje dependiente de corriente, ¿no? Quiere decir que ambos son una fuente de voltaje dependiente de corriente. Entonces, ¿cómo va a ser el voltaje inducido acá y cómo va a ser el voltaje inducido por cada uno? Díganme ustedes, si uno entra al punto, ¿cómo es esta terminal? Si uno está entrando al punto, ¿no? Positiva. Sería positiva. Positiva. Correcto, quiere decir que aquí arriba es positivo, perdón. Sí, aquí arriba sería positiva y acá abajo negativa, ¿verdad? Entonces vamos a tenerlo de esta forma, ¿no? Miren, vamos a tener este positivo y este negativo. Entonces lo vamos a ver para que lo veamos más, más claro, para que lo veamos más claro acá. Entonces déjenme poner acá, para que no miremos el gráfico, voy a ponerlo acá. Entonces, este sería positivo, perdón. Aquí yo tendría esta parte de acá positiva. Esta parte de acá yo la tendría positiva. ¿Dónde está el positivo? ¿Dónde está el más? Aquí. Positiva, y esta parte yo la tendría negativa, ¿verdad? Más o menos. Entonces, eso simplemente se lo trasladamos a la fuente dependiente. Eso se lo trasladamos aquí a la fuente dependiente. Más o menos. ¿Ok? Solo se lo trasladamos a la fuente dependiente, más o menos ahí. Ahora con el otro. ¿Cómo sería? ¿Esta corriente está entrando o está saliendo del punto? Entra. ¿La corriente I2 está entrando o saliendo del punto? I2. Saliendo. Está saliendo. ¿Cómo es esta terminal? Negativa. Negativa, correcto. Entonces esta terminal es negativa. Quiere decir entonces que esto va a estar negativa. Entonces va a estar menos, más. Esta terminal de acá va a estar menos, más.
Paciencia, paciencia. Menos más, ¿verdad? Este va a ser menos y este se va a armar. Entonces simplemente trasladamos eso aquí a la fuente dependiente. Y nos queda como lo tenemos aquí. ¿Bien? ¿Qué le baja? Lo tenemos acá. Menos más y más menos. De esta forma vamos a representar nosotros el voltaje inducido de la bobina L1 a la bobina L2. El voltaje inducido de la bobina L2 a la bobina L1. De esta forma ya tenemos el voltaje inducido, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros ya podemos saber hacer un análisis de malla o análisis de malla por lo general para encontrar los valores de I1 y 2. Si ya tenemos la inductancia inducida, ya simplemente sacamos nuestra respuesta, ¿ok? Entonces, eso lo vemos porque vamos a entrar acá. Este es el modelo de un transformador lineal. Y vamos a ver que la inductancia mutua está relacionada con las bobinas y con un coeficiente de acoplamiento. Si tenemos el coeficiente de acoplamiento y la inductancia de las bobinas, ya tenemos la inductancia mutua. Ya vamos a eso luego. Ok, quiero que observemos el primer circuito. ¿Cómo queda? Quiero que observemos el primer circuito. ¿Cómo queda este voltaje con respecto a este? Miremos si están correctas las polaridades. Y uno entra al punto. Quiere decir que este es positivo y este es negativo. Entonces solo lo traslado para abajo. ¿Ven? Positivo, negativo. ¿Ya lo vieron? Este señor sale del punto. Quiere decir que este es negativo y este es positivo. Solo se lo traslado a la fuente dependiente. Y esta fuente dependiente va a ser la inductancia mutua multiplicada por la corriente I2. Y esta de aquí va a ser la inductancia mutua multiplicada por I1. Y después solo hacemos un análisis de malla y encontramos nuestra corriente I1 y I2. Ya podemos saber cuánto es el voltaje que cae en 12 ohmios. Y si ya sabemos cuánto es voltaje en 12 ohmios, ya sabemos cómo está el nivel de transferencia de aquí para acá. Ok. Perfecto. ¿Preguntas ahí? Deme un chancecito. Ok, jóvenes, disculpen un momentito, tuve un problemita ahí. Ok, vamos acá. Quiero ver solo que planteemos la ecuación. No, vámonos acá directamente con este ejercicio. Este está planteado en el Saidico para que lo revisen, ¿ok? Este solo está,
Está resuelto, perdón. Este solamente nos piden, está planteado. Perdón. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo estamos? Entonces, 100%, 100%. Para acá y para acá. Okay. Vamos a hacer esto. Este está en el Saidiku y está, simplemente nos dan la respuesta. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si entendimos la lógica de ver este transformador lineal que está acá. Ok. Perdón. Ok. Vamos a redibujar el circuito. Ya sabemos que aquí tenemos 200 más menos 200 ángulo 45. Aquí tenemos 4 ohmios. Tenemos 4 ohmios. Ay, señor. Vamos a ver. Aquí tenemos el inductor. Y aquí vamos a tener nuestra fuente independiente. Va a ser a la inductancia mutua. Luego vamos a tener acá el otro inductor acoplado. Y aquí vamos a tener nuestra fuente independiente. Y luego vamos a tener acá $10 ohmios, ¿verdad? Aquí tenemos 10 ohmios. Aquí tenemos J5. Aquí tenemos J8. Aquí tenemos 4 ohmios. Y aquí tenemos... Empecé la grabación. Disculpen, creo que no. Ah, sí, ya empezamos la grabación, perdón. Ok, entonces, díganme acá el potencial de acá. Ya sabemos que aquí está el punto de esta bobina, aquí está el punto de esta bobina. Las corrientes están en este sentido. Este sería I1 y este sería I2. Díganme ustedes entonces cómo serían los potenciales de la fuente independiente. Si este es J1 ohmio. J1 ohmio, dígame. Acá, ¿cómo sería? ¿Cómo Yo sería pienso este que punto? más o menos. Más o menos, ¿verdad? Esta corriente entra al punto, ¿no? Quiere decir que este es positivo y Sí. este es negativo. Por ende, solo traslado ese potencial para acá, más o menos. ¿Estamos? La corriente entra al punto, por lo tanto, este es positivo y este es negativo. Vamos acá. ¿Cómo sería entonces este potencial? ¿Cómo entra esta Igual, corriente? profesor, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Entonces este sería más, a ver, la corriente entra al punto, miren. Y uno entra al punto, quiere decir que este punto es positivo. Y este punto es negativo. Si traslado eso hacia abajo, esto es menos más. Vamos. De esta forma. Y esto va a ser igual a J1 ohmio. ¿Por quién? Por I2. Y este va a ser J1 ohmio por I1. Este es el voltaje inducido por I2 y este es el voltaje inducido por I1 en cada una de las bobinas. ¿Ok? De esa forma lo vamos a trabajar. Y ahí solamente es sacar nuestras ecuaciones de Maya. Y ahí ya no hay nada más que hacer, más que decir que I1 por 4 más J8 menos I2 por J1, perdón, más
I2 por J1, porque está positivo, va a ser igual a 200 ángulo de 45. Ese sería mi análisis de malla en este lado. Aquí es más y aquí es menos, ¿verdad? Más, menos. Entonces nos quedaría 200 ángulo 45. Esto sería para la malla 1. ¿Cuánto sería para la malla I2? La malla I2 me va a decir que I1 por J1 más, ¿quién? I2 por 10 más J5. Y eso sería nuestro, esto va a ser igual a 0. Y ya tenemos nuestras dos mallas. Ya podemos hallar I1 y ya podemos hallar I2 sin ningún problema. Ya podemos sustitución, igualación, lo que ustedes quieren, ¿verdad? Pero la respuesta de esto que está aquí nos tiene que dar, I1 nos tiene que dar, 20 ángulo menos 135. Realmente la respuesta de B sub 0, que es lo que nos están pidiendo ahí, va a ser I2 por 10 ohmios. I2 por 10 ohmios. Si hacemos rápidamente esto, o háganlo por determinantes, agarro el determinante principal y digo que es 4 más J8. Y esto va a ser igual a J1, ¿verdad? J1, agarro los términos, los subíndices de I1 y 2. Aquí sería J1 y aquí sería 10 más J5, ¿verdad? Los términos independientes, ¿cuántos serían? 200, ángulo 45 y aquí 0. Okay. La determinante de I1 va a ser 200 ángulo 45 y 0. Y aquí queda J1 y 10 más J5. Pero no me interesa I1, me interesa I2. La determinante de I2 va a ser igual a 4 más J8, J1, y aquí los términos independientes, 200 ángulo 45 y aquí 0. Es decir que I2 va a ser igual a la determinante de I2 sobre la determinante principal. I2 nos tiene que dar aproximadamente 2 ángulos 135, porque multiplicado por 10 nos va a dar 20 ángulos de menos 135. Entonces, si ustedes hacen si hacen ustedes eso que está ahí, vamos a ver, sería la determinante de I1, que sería, la determinante de I2, perdón, que sería 4 más J8, correcto, 4 más J8. Déjenme ver si puedo hacerlo aquí rápidamente. Una calculadora. Vayan haciéndolo ustedes ahí. 4 más 8. Y el otro es 200. El otro es 200. Ángulo 200 ángulo 45. Aquí sería J1. Y sería J1. Hay que pelearse con la calculadora. Entonces el otro sería J1. Y allá sería 200 ángulo 45. 4 más J8. Y aquí sería 0.
¿Cuánto les dio? ¿Tienen calculadora ahí? Acá me daría 4 más J8. En el otro extremo. J1. En el otro extremo. También J1. Y aquí 10 más J5. 10 más 5 ida. Ok. Eso nos daría en rectangular. Me da 1.9999, ¿verdad? 2 ángulo de menos 134.42. No sé por qué lo redondearon a 135 ahí, pero el redondeo sería más bien a 134, ¿no? Menos 134.2. De esa forma ya encontramos I2, si lo multiplicamos por 10 nos va a dar los 20 menos 135 o menos 134.32. ¿Ok? Y ya tenemos nosotros nuestra corriente I2. Ya sabemos entonces que en este voltaje de acá es de 20 voltios. ¿Cuánto sería el voltaje en J5? ¿Cuánto sería el voltaje en J5? ¿Quién me dice cuánto es el voltaje en J5? Voltaje en J5. Nadie, bueno. Ok. El mismo, están en paralelo. El mismo voltaje que hay aquí. Quiere decir que habría que ver, hallar I1 para saber cuánto es este voltaje de acá. Y ahí sí miramos si esto está siendo un transformador reductor o acoplador o elevador, ¿verdad? Dependiendo de lo que tengamos ahí. Ok. Perfecto. Bueno, sigamos pues. Entonces ya sabemos cómo trabajar con los transformadores lineales, ¿verdad? Y los transformadores lineales también podemos representarlos de esta forma. Voy a plantear este y les voy a dejar de tarea el segundo. O lo hacemos, pues no hay problema. En este que está acá, perdón. Acá nosotros podemos, este tipo de nomenclatura la vamos a tratar de la siguiente forma. Hay que tener cuidado a la hora de tratar este tipo de nomenclatura. Miren, fíjense bien, vamos a poner nuestras fuentes dependientes, ¿ok? Voy a borrar acá para no redibujar. Nos queda feo ese redibujada. Esperen, voy a pegar una capa acá. Entonces vamos a redibujar. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Y vamos a borrar acá. Y ahí vamos a meter nuestros respectivos fuentes dependientes. Esta viene para acá y esta viene para acá. Y lo mismo aquí. Ok. Quiero que ustedes mismos me digan cuáles serían las polaridades de estas dos. Miremos I1. I1 está entrando. I1 va a inducir a este inductor. Y I2 va a inducir a este inductor. Entonces denme las polaridades de este. Quiero ver. ¿Cuántas serían las polaridades de este? Para la fuente dependiente que está cerca del inductor J8, sería más o menos. Sería más menos. Okay, vamos a ver. Voy a ponerla aquí. Lo rellenar aquí. No me deja. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces me dice
aquí más y en el otro menos. Sí. Aquí más. Y este menos. Correcto. Ahora díganme el de aquí abajo. Más Sería menos. más menos. También más menos. Correcto. Vamos a verificar, pues. Y 1 entra, ¿verdad? Esto sería igual a J2 por I1, ¿no? Y este va a ser igual a J2, que es la inductancia mutua, por I2. ¿Ok? Por I2. Ok. Hay otra forma, pero esta es la más sencilla, me parece a mí. Ya, aquí podemos hacer que esta inductancia mutua es J2 menos I2 menos J1. Y bueno, hay un enredo, pero es más sencillo así. Miren, lo indujo esta bobina a través de esta corriente. Entonces, esta corriente está saliendo del punto. Si está saliendo del punto, esta terminal es positiva y esta terminal es negativa. Solo la trasladamos para abajo y es más menos. Excelente, así es. Ahora esta está entrando al punto. Significa que esta terminal es positiva y esta terminal es negativa, ¿verdad? Esta está entrando al Sí, punto. así es. Quiere decir que este es más menos. Si lo trasladamos para acá, aquí sí nos equivocamos, miren. Aquí sí nos equivocamos. Aquí es menos más. Solo trasladamos esto para acá. Y entonces esto sería menos más. Y ya lo tenemos. Esta corriente entra al punto, este es positivo y negativo, lo trasladamos. Esta corriente sale del punto, entonces este es negativo, perdón. Esta corriente sale del punto. Significa que este es negativo, ¿verdad? Ojo. Ahí. Y 2 está saliendo del punto de acá. Significa que esta terminal es, ¿cómo? Negativa. Y esta es positiva, ¿sí es verdad? Entonces aquí estamos mal. Chequeemos nuevamente para que no vayamos a tener errores. Aquí es más, aquí es menos más. Chequeemos nuevamente. Vamos con la primera, este de aquí. Y 2 sale del punto. Y 2 sale del punto. Quiere decir que esta terminal es negativa. Y esta es positiva. La traslado menos más. Y 1 entra al punto. En este caso, vamos con esta. Y 1 entra al punto. Quiere decir que si este entra, este es positivo y este es negativa. Solo la traslado y aquí es menos más. ¿Ok? Entonces así nos quedaría menos más, menos más. Entonces esas son las dos fuentes que vamos a tener acá. Ahora solo hacemos nuestro análisis de malla I1, malla I1. Observen que la malla I1, yo voy a hacer el LV aquí y como este voltaje está inducido de I2 a I1, lo tomo en cuenta. Para la otra malla, como esta es inducido por I2, no tomo en cuenta esta fuente de voltaje para la malla 2, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Entonces esto sería igual a I1 por, bien, 4 menos J3 más J6, ¿verdad? Como esta red está acoplada, pero está directamente conectada, miren, quiere decir que yo le voy a restar menos J6 por I2, como análisis de malla normal, menos J2 por I2. Eso va a ser igual a ¿quién? A 100 ángulo 0. Ya tenemos la ecuación de acá. Quiere decir que I1 por 4 más J3, menos J3 más J6, J3, menos J6 menos J2, menos I2 por J8. Eso igual a 100 ángulo 0. Ya tenemos nuestra ecuación. Muerto. Vamos con la malla 2.
Vamos con la malla 2. ¿Qué dice la malla 2? En la malla 2 sí vamos a ver lo siguiente. En la malla 2 tenemos que I2 va a pasar por 2 bobinas. Nos vamos a ir aquí a lo que habíamos hablado. Esto que está acá. Entonces, ahí nos vamos a irnos ahí y vamos a ver lo siguiente. Si I2 pasa por estas 2 bobinas, por ende voy a poner en silencio esto. Por ende voy a tener que I2 va a pasar ¿por quién? Por J6 más J2. Ahora analicemos acá. Si los dos entran al punto o los dos salen del punto, le sumo 2 veces la inductancia mutua. Si lo contrario, le resto 2 veces la inductancia mutua. Vamos a ver entonces cómo está acá. Entonces aquí va a ser J6 más J2. Y 2 entra y sale o sale de los dos puntos. ¿Cómo sería ahí? Y 2, ¿cómo pasa por aquí? ¿Cómo pasa Entra y ahí? sale. Aquí sale. Porque viene aquí, miren. Sale de aquí. Viene su recorrido y sale de aquí, miren. Quiere decir que I2 sale de los dos puntos, por ende voy a ocupar esta de aquí arriba. Entonces, como ocupar esa de aquí arriba, entonces sería más 2 veces la inductancia mutua. ¿Cuánto es la inductancia mutua? Más J2 multiplicado por J2, ¿verdad? Más 5 ohmios. Y ahí tenemos para I2. ¿Qué más? Menos J6 por I1 menos J2 por I2 igual a 0. ¿Ya? Menos, no, más, perdón. Más J2 por I2, ¿verdad? Más J2 por I2, porque viene aquí. Menos por la corriente I1, por el método de Maya. Entonces quiere decir que I1 me quedaría, perdón, más J2 por, perdón, esto no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Se recuerdan que les dije? En este caso es el de arriba. Entonces menos J2 por I1. Como esto lo está induciendo I2 a I1, al L1 solo lo tomo en cuenta en esta malla, no lo tomo en cuenta en esta. Ok, entonces sería menos J6 por I1 menos J2 por I1 igual a 0, que sería menos J2 por I1. Lo encuentra negativo aquí y aquí el J6 por I1 negativo por la regla del análisis de Maya. Entonces I2 me quedaría I2 multiplicado por 2 veces J2 me da 4, ¿verdad? 6. Y aquí hay un problema, muchachos. Miren. J6, Ahí sería J18 más 5. J8 es aquí, ¿verdad? Corrijan acá, por favor. L1 más L2, y yo puse la inductancia mutua. L1 más L2 más 2 veces la inductancia mutua. Ok, entonces, este es J8, para que corrijan ahí. Entonces sería 5 más J18, ¿verdad? Sí, así J18. es. Menos I1 por J8, ¿verdad? Menos I1 por Sí. J8 igual a 0. Ya tenemos, miren. Eso y ahí ustedes son expertos. Encuentran I1, encuentran I2 y ya podemos encontrar los voltajes en todos lados. ¿Ok? Perfectamente. Entonces, Profesor, una duda. En la diga, malla 2, en lo último, I2, usted puso I2 multiplicado 5 más J18, pero solo correcto. agarró 5 ohmios, pero el 2, que supuestamente por las dos impedancias,
perdón, la bobina, Ujú. ese, Ok, esto que está acá, 2 por J2 nos da 4J o J4. J4 más J6, J10 más J8, J18. Ahora, esto recuerden que lo estamos sacando de que L1 más L2 más 2 veces la inductancia mutua va a ser mi inductancia equivalente cuando yo tenga una corriente que pasa por 2 bobinas en serie. En este caso, sabemos que estas 2 bobinas no están en serie, pero para el análisis de malla se suman, entonces las podemos tomar como que están en serie. ¿Ya? Ahora, eso lo vemos acá, que cuando 2 bobinas estén en serie, entonces nosotros vamos a sumar las 2 bobinas y le vamos a sumar 2 veces la inductancia mutua. Solo si esta corriente entra al punto y entra al punto en la otra bobina. O en su defecto esta corriente sale del punto y sale del punto. Y le hacemos 2 veces la inductancia mutua. Lo contrario le vamos a restar. Por ejemplo aquí, esta entra al punto y esta sale del punto porque entró aquí y sale aquí. Entonces la suma de esa bobina va a ser L1 más L2 menos 2 veces la inductancia mutua. ¿Ok? Eso es lo que hicimos aquí. Ya, Y gracias. 2 pasa por acá. Entonces J6 más J8. Como la corriente I2 sale del punto y sale del punto, entonces estoy con esta fórmula de acá. L1 más L2 más 2 veces la inductancia mutua más los 5 ohmios que me hacen falta aquí para hacer el recorrido I2. Menos J6 por I1 por defecto en análisis de malla. Menos J2 por I1 porque este no lo tomo en cuenta porque este I2 se lo está induciendo a I1. Entonces no tiene sentido volverlo a meter aquí. Ok, no sé si despejé la duda. Profe, una pregunta. profesor, ya, La malla no se podría separar como en el ejemplo anterior, que el J2, o sea, no esté así como está, sino como en el ejemplo anterior. No, porque este embobinado o este acoplamiento es distinto al anterior. En el anterior, buena pregunta esa. En el anterior teníamos nosotros, no estaban acoplados directamente las dos redes, miren. ¿Ya? Aquí no están acopladas directamente las dos redes, aquí sí están acopladas directamente. Miren, además de tener acoplamiento, están interconectadas directamente las dos mallas. Ya, entonces en ese caso, por ejemplo acá, si ustedes se fijan, no hicimos, en este caso de acá, no hicimos I menos I2 por J5 aquí. Aquí tendríamos que decir menos I2 por J5 por el análisis de malla. Pero como no están conectadas directamente, el K es menor que 1, no están estrechamente acopladas, entonces esto está separado. Acá sí el K es igual a 1, ya lo vamos a ver que es K. Y entonces están estrechamente acopladas, entonces están interconectadas entre ellas dos. Por ende, el análisis difiere un poco al del anterior. Quiere decir que este es un tipo de acoplamiento y este otro tipo de acoplamiento. ¿Ok? Ok. Vamos a plantear las otras ecuaciones para que me lo hagan ustedes. Hagan ustedes las ecuaciones para esta que está aquí, ¿miren? Y las respuestas que están aquí ya las verifiqué también para que lo realicen y verifiquen los cálculos. Entonces ustedes me van a dar el de acá. Okay. Yo voy a dibujarles fíjense, por convención, nosotros podemos dibujar siempre las fuentes dependientes en el otro extremo del punto, miren. Aquí. Pero pueden dibujarla en cualquier lado, ¿verdad? De ellos, no importa. Entonces aquí tendríamos la primera fuente y aquí tendríamos la segunda por acá. Ahora vamos a ver, este sería J3 por I2 y este sería J3 por I1. Inductancia mutua por la corriente que está induciendo esta, que es
Esta que está acá está induciendo esta y esta que está acá la está induciendo esta. Denme las polaridades para esta. Esta va a depender de esta. ¿Cómo está entrando? ¿Cómo está I2? Está entrando por el punto y Entrando. saliendo por arriba. Correcto. Está entrando por el punto. Por lo tanto, este potencial, ¿cómo es? En este Positivo. punto. Positivo. ¿Y este? Negativo. Negativo. Quiere decir que solo lo traslado, ¿no? Más, menos. Ahora el de este, ¿cómo sería? Menos más menos. ¿Cómo está ahí uno? Está entrando por el entrando, ¿no? punto. Correcto. ¿Cómo sería aquí entonces? Sería más menos. Más aquí arriba. Sí. No, perdón, menos más. Menos más. Correcto. Este señor está entrando al punto, por lo tanto este es positivo y esto es negativo. Lo traslado y aquí tenemos menos más. Muerto. Ya lo tenemos. Ahora solo hacer el análisis. Ya sabemos que este voltaje inducido lo está induciendo I1, por lo tanto en la malla I1 no lo voy a tomar en cuenta. Solo para la malla I2. ¿Ok? Para la malla I1 lo que voy a tomar en cuenta es el voltaje inducido por I2. Perfecto. Miremos la malla I1 pues. Díganme ustedes. I1 pasa por los dos inductores, entonces hay una suma ahí, ¿no? Díganme. Sería I1 por J2 más J6. J6. Más o menos 2 veces N. Recuerden L1 más L2 más menos N más 2 veces N. Más Quedan menos. 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 Y uno entra acá y sale por acá, miren. Entra aquí y sale por aquí. Quiere decir que me voy con el menos. Correcto, me voy con el menos. Vámonos con el menos 2 veces la inductancia mutua, que es J3. Más 5 ohmios, ¿verdad? Más este 5 ohmios que me hace falta poner ahí. Y ahí cerramos. Menos, ahora aquí, más J3 por I2 menos J6 por I2. Vamos. Este J3 por I1 no lo tomo en cuenta. Esto va a ser igual a 0. Y ya lo tenemos. Solo hay que reducir. ¿A quién va a ser igual? I1 por menos 2 por 3 menos 6. Profesor, ¿no sería igual a 100 ángulos 60? Ah, correcto, correcto. Excelente. 100 ángulos 60, es correcto. Excelente. Quiere decir que I1 por... Estos dos se me van, ¿verdad? 5 más... Sería 5 más J2. Correcto. Más o menos. Menos. Y 2 por J3, ¿verdad? Sí. Ya tenemos la primera malla. Muerto. Ya solo es resolver. Y aquí la malla I2. Miren ustedes. La malla I2. Ahora sí vamos a tomar en cuenta la inductancia de I1. El aporte de I1, ¿verdad? Entonces sería I2 por ¿quién? Menos J4 más J6 Menos J4 más J6, correcto. Más, ¿verdad? más J3 y 1. Correcto, más I1 por J3. Igual a 0. Ok,
Quiere decir que ya solamente me quedaría que I1, perdón, así es, I1 por J3. Aquí me quedaría más I2 por J2, ¿verdad? Igual a 0. Y ya, basta con que metamos valores. Aquí podemos usar matrices, pero aquí está más fácil usar de sustitución, igualación, igual, sería más sustitución, ¿no? Más fácil. Pero bueno, dejémoslo ahí planteado, ustedes lo resuelven. Lo que les tiene que dar ahí es 17.88 y 1 y 26.83 y 2. Y 2 y 1. ¿Ok? Para que resuelvan el sistema de ecuaciones. Entonces, cuando tengamos esto que está acá, les voy a poner unos retos. Les voy a poner uno de 4 mallas de este. Un reto de 4 mallas de este. Este tiene 2 mallas. Del Irwin hay uno bonito de 4 mallas para practicar. Todo para practicar. ¿Con 4 bobinas o solamente con 2? ¿Diga? Ese ejercicio de 4 mallas sería de 4 bobinas o solo de 2. No, serían de 4 bobinas. Este es como que, el que yo les digo es como que peguemos este aquí. Ya, sustituimos esto por esto. Aquí y peguemos acá. Ya nos quedarían 4 mallas y ver quiénes están induciéndose una a la otra. ¿Ok? Voy a ponerles ahí, vamos a ver si encuentro un... Esperen. Ok, pregunta por ahí. Aquí hay que ir a practicar, porque si no se practica, esto, mentira, se va. Se nos va. Ok, vamos a finiquitar con esto. La energía en un circuito acoplado, para que en la próxima sesión miremos lo que es transformador lineal y transformador ideal. Fíjense bien que ahora, para ver cuánto es la energía en un circuito acoplado, acuérdense que la energía en una bobina era un medio de la inductancia, de la autoinductancia por la corriente al cuadrado. Si metemos esto en la potencia va a ser igual a V por I. Quiere decir que V1 aquí va a ser igual a L1 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo por I1. ¿Verdad? Eso sería mi potencia. V por I. Si esto lo meto acá, voy a tener el resultado que la energía para la bobina 1 va a ser un medio de L1 por I al cuadrado. ¿Verdad? Esto sería la energía para la bobina 1, que es prácticamente esto que está aquí. La cuestión está en la energía 2. La energía en la bobina 2 va a ser igual a I1 por el voltaje en la bobina 2. El voltaje en la bobina 2 ya sabemos que es la inductancia mutua por la derivada de la corriente I2 con respecto al tiempo. Más I2 por V2, que va a ser el voltaje que va a tener I2. Este es el voltaje inducido por la corriente más el voltaje en la bobina por la corriente. Por lo tanto, si hacemos esta evaluación, voy a llegar a la conclusión de que voy a tener que la segunda parte va a estar dada por MI12 por I1 por I2 más un medio de I2 por I2 al cuadrado. Quiere decir que la energía total que va a consumir este circuito acoplado va a ser W1 más W2. O sea, va a ser un medio L1 I2 más un medio L2 por I2 más o menos M1 acá. Este es positivo porque ambas corrientes entran al punto. En el caso de que la corriente no entre al punto, a una entre y la otra salga, pongo negativo. ¿Ok? La ecuación entonces va a ser más menos M1 por I2. Y ahí es donde vamos a entrar a un nuevo concepto que es el coeficiente de acoplamiento. El coeficiente de acoplamiento K va a estar dado por M entre L1 por L2. La media cuadrática de L1 y L2.
Y si ustedes sacan la inductancia mutua, va a estar dada por ese coeficiente de acoplamiento que el fabricante lo tiene que dar por la raíz cuadrada de L1 y L2. Ok, entonces el coeficiente de acoplamiento me dice qué tan separadas están las bobinas. En este caso están estrechamente unidas, es cuando K es igual a 1. Cuando están separadas hay que ver que si K es menor que 0.5 se dice que están holgadamente. Y si K es mayor que 0.5 se dice que están estrechamente acopladas. Entonces estas están muy estrechamente acopladas, pero estas pueden estar estrechamente o holgadamente, ¿ok? Dependiendo de lo que cómo lo hayan realizado. Entonces tenemos eso, el coeficiente de acoplamiento es qué tan unidas están las bobinas físicamente, ¿ya? Si están en uno significa que están, por ejemplo, los transformadores ideales, los transformadores para cargadores, esos transformadorzotes pesados están unidos así como están muy estrechamente acoplados, ¿ya? Tiene un acoplamiento de 100% en teoría. Ya, en este no, está estrechamente acoplado. Perdón, está holgadamente o estrechamente acoplado. Entonces, para eso lo podemos acá, si nosotros queremos encontrar el coeficiente de acoplamiento para estos dos inductores, si yo tengo la inductancia mutua, solo sería dividir la inductancia mutua entre la raíz cuadrada de L1 y L2. Y ya tenemos nosotros el coeficiente de acoplamiento. Miremos cuál es el coeficiente de acoplamiento de este. Sería M, que es un Henry, entre la raíz cuadrada de L1 más L2. Bueno, entre 3, ¿no? Entre raíz de 3. Eso me da 0.5 casi. Quiere decir que el coeficiente de acoplamiento es 0.57. Quiere decir que está estrechamente acoplado, casi un poquito mayor que 0.5, 0.57. Están estrechamente acopladas. Esto es igual acá. ¿Ya? Entonces eso lo podemos hacer aquí está en el tiempo, habría que hacerlo en en el orden de los fasores, en el dominio fasorial. Esto está en el tiempo. Ok, quiero que pasen esto al tiempo y encuentren I1 y encuentren I2 fasorialmente y luego lo vamos a pasar al tiempo y vamos a sumarlo o a restarlo. En este caso, si yo pongo acá I1 y aquí pongo I2, entonces aquí lo vamos a restar, porque I1 va a estar saliendo del punto y I2 va a estar entrando al punto. Quiere decir que va a ser menos M por I1 por I2. ¿Ok? Entonces esto se lo voy a dejar de tarea. Está sencillo. Lo único que recuerden que si, por ejemplo, voy a ponerlo por acá. Ahí solo es aplicar esa ecuación, nada más. Recuerden que si yo pongo aquí I1 y aquí pongo I2, y entonces esto que está aquí va a ser 100 ángulo 0, ¿no? 100 ángulo 0, este 4 ohmios, este es C1, este es L1, este es L2 y esta es mi inductancia M, pero me lo están dando en el tiempo, entonces hay que pasarlo, ¿no? La frecuencia es 2, omega es igual a 2. Quiere decir que C1 va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre J omega C. O sea, A menos J sobre omega. ¿Cuánto vale 2? Y C, 1/8. ¿Ya? Esto quiere decir, me va a dar 4, ¿no? Menos 4J. Menos 4J. O menos J4, ¿no? Quiere decir que es menos
J4 o menos 4J. Este que está acá, L1, va a ser igual a J omega L y J omega L va a ser igual a 4J sería. 4J. J4 o 4J, ¿verdad? No importa. ¿Ya? Y este va a ser 2J, ¿verdad? Este va a ser 2J o J2, cualquiera de los dos. El orden de los factores no altera el producto, entonces 100 ángulo 0, ¿ok? Y ya lo tenemos acá, solo hay que encontrar, bueno, ponemos I2 en este sentido. Ya sé que I2 va a entrar al punto y I1 va a salir del punto. Hay que buscar cómo poner acá nuestras fuentes, eso ustedes ya lo pueden hacer nuestras fuentes independientes y encontrar aquí que este va a ser, ¿cuánto vale la inductancia mutua? J2, ¿verdad? J2 la inductancia mutua. Entonces este va a ser J2 por I1 y este va a ser J2 por I2. Encontramos I1 y encontramos I2. Si I1, digamos, vamos a suponer que I1 le dio 5 ángulo 0, 5 ángulo 30, e I2 le dio 10 ángulo 20, por ejemplo, yo voy a sustituir la ecuación que dice que la energía total va a ser igual a omega 1 más omega 2. Entonces la energía total va a ser igual a, según lo que tenemos acá, a 1/2 de L. ¿Cuánto vale L? Estamos en el tiempo. Como estamos en el tiempo, L1, ¿cuánto vale? 2 Henry. ¿Ya? 2 Henry, porque eso es lo que me está dando aquí. Estamos en el tiempo. L1 por I2, I1 al cuadrado. ¿Cuánto es I1 al cuadrado? Me voy acá. Suponiendo que les haya dado, ¿verdad? Aquí les va a cambiar los valores dependiendo de cuánto hay en 1. ¿Por quién? Por 5. ¿Qué? Coseno. ¿De quién? De 2t más 30 grados. ¿Sí es verdad? Ahora ya sabemos que 2t, según el ejercicio, me dice que t vale 1.5 segundos. Entonces ya lo voy a poner aquí una sola vez, 1.5 segundos. Recordemos que esto que está aquí, 2 es radianes sobre segundo. Y eso está multiplicado por 1.5 segundos. Según el ejercicio me dicen que lo quieren en 1.5 segundos, la evaluación. Entonces lo ponemos ahí. Quiere decir entonces que 5 cosenos de 2 radianes por segundo por 1 segundo al cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿verdad? Todo eso al cuadrado. Más... Pues los 30 grados los paso a radianes. Ah, ok, hay que poner los 30 grados, tienes razón. Coseno más este 1.5 segundos más los 30 grados que tiene I1, ¿verdad? Entonces aquí hay que evaluarlo, ¿verdad? Y esto elevarlo al cuadrado. Todo eso elevarlo al cuadrado, porque todo esto I. Si eso lo vamos haciendo, recuerden que aquí, segundo con segundo, se me van a ir y me van a quedar ¿qué cosa aquí? Esto va a quedar... Solo radianes le va a quedar. Y Ya, después los grados, los 30 grados los pasa a radianes. no, lo vamos a evaluar en grado. Entonces al Grado. revés. Aquí nos va a quedar 3 radianes. Por convención, nosotros vamos a representar esto en grado, ¿verdad? También lo podemos evaluar en radianes, no hay problema. Pero por convención esto lo vamos a poner en grado. Entonces aquí me quedan 3 radianes, ¿verdad? 2 por 1.5 me quedarían 3 radianes más 30 grados, ¿así es? Y entonces estos 3 radianes a grados, ¿cómo convierto yo? 3 radianes en grados, ¿cuánto va a ser igual? A los 3 radianes, ¿por quién? Por 180 sobre pi. Sobre pi, correcto. Y eso me va a dar cuánto tengo yo, cuántos son 3 radianes. ¿Cuánto les da eso?
Entonces, esto que está acá, todo el ángulo del coseno, todo el ángulo, va a ser ¿de cuánto? 3 por 180 entre pi. Entre pi. 171.88 sería esto que está aquí, más 30 que teníamos, 201. Entonces el ángulo total del coseno de la corriente 1 es 201 grados. Evalúo coseno de 201 por 5 y eso lo elevo al cuadrado y ya lo evalué. ¿Ya? A eso le sumamos un medio de L2 más un medio, perdón, más un medio de L2. ¿Cuánto vale L2? Un henry por la corriente I2 al cuadrado. Vamos a suponer que I2 nos dio 10 ángulo 20. Entonces, 10 coseno de 3 radianes, lo mismo, ¿verdad? De 3 radianes más 20 grados. Porque es 2t y t vale 1.5 más 20 grados. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Igual, entonces aquí ya sabemos que eso nos dio 170 y algo, ¿no? Más 20, ese sería el ángulo, lo evaluamos, lo elevamos al cuadrado. Menos, según lo que está acá, menos la inductancia mutua, que es un henry, multiplicado por I1 por I2, que ya sería sobre esta parte de adentro de I1 y I2. Por I1 por I2. Esto es si me lo piden en el tiempo, si me lo piden en el ¿cómo se llama? Si me lo piden la energía total en el dominio fasorial, solo va a ser un medio ¿de quién? De 2 henry, que es L1, que va a ser igual a 2J, ¿verdad? No, 4J. 4J. 4J, ¿verdad? Por la corriente al cuadrado, que sería I1, 5 ángulo 30 al cuadrado. ¿Ya? 5 ángulo 30 al cuadrado y más un medio de L2, que va a ser 2J, J2, multiplicado por I2 al cuadrado, que va a ser 10 ángulo 20. ¿Ya? Y esto que está acá, menos 2 veces I1, ¿verdad? Que sería 5 ángulo 30 por 10 ángulo 20. Esto sería Profe, una pregunta. ¿Cómo sé si poner menos o más? correcto, sí. ¿Me lo puede volver a Si las dos corrientes entran al punto o salen del punto, es positivo. Acá. Pero si una entra y la otra sale, es negativo. Entonces, en este caso, y uno sale y dos entra, entonces es negativo. ¿Ya? Si las dos entraran, positivo. Si las dos salieran, positivo. Pero si una entra y otra sale, negativo. Y ese sería Gracias. nuestro análisis para energía, y ahí sacarían cuánta energía total es la que deseamos ahí. Ok. Perfecto. ¿Preguntas ahí? Para mañana vamos a trabajar con transformadores lineales y luego vamos a trabajar con transformadores ideales. ¿Ok? Entonces vamos a tratar mañana nos vemos a las 10:30 para que avancemos en eso. Voy a quedar aquí porque mucha información ya, y yo sé que ya con lo que estamos viendo ahorita ya hay que ir a practicar, ir a trabajar, y es mucha información, ¿verdad?
para asimilar. Entonces, vamos a dar aquí. Voy a ponerle dos, bueno, me hacen, ¿verdad? De tarea. Me hacen este. Bueno, ya les voy a subir la tarea yo. Sería, quiero que me hagan este y uno de este. Les voy a poner. Voy a ponerles tres ejercicios. Tres ejercicios. Uno de este. Uno de este. Voy a ponerles uno de este. Y voy a ponerle uno de energía acoplada. ¿Ya? Tres ejercicios para el día. Sería para el día jueves. Sería para el día jueves. Me lo van a subir. Y uno de reto que es para puntos adicionales, donde les voy a poner uno de 4 mallas de esto. Quiero ver cómo me lo analizan. Igual como lo hicimos aquí, nada más que ahora vamos a tener 4 mallas. ¿Ya? Y vamos a usar igual análisis de malla. ¿Ok? Entonces, pero ese reto, el que lo quiera hacer, que lo haga, el que no, no. Pero el que haga el esfuerzo, yo se lo voy a reconocer porque esto es, entre más practiquemos, entre más nos metamos en esto, más dominio vamos a tener en el tema. Les voy a recomendar que abran el Irwin. Yo tengo el Irwin, bueno, voy a terminar la grabación porque por razón, ya aquí ahorita solo voy a estar dando